Bueno, muchísimas gracias. Gracias Magdalena por la presentación, gracias por recibir aquí en el foro. Y quería empezar contando una anécdota personal. Una vez un profesor amigo de filosofía se animó a publicar un libro y me llamó mucho la atención el nombre que le había puesto. Era Perdón, Sofía, el libro. Sofía, sabiduría, de ahí viene la palabra filosofía. Y cuando uno leía el prólogo decía que escribir un libro de filosofía, cuando habían escrito grandes personalidades como Platón, Aristóteles, era casi una falta de respeto. Por eso pedía perdón a la filosofía y, sin embargo, en honor de esos grandes maestros, se animaba a escribir. Así que perdón, Susana, porque hablar después de tan distinguidos expositores y los que van a venir ahora es casi una falta de respeto, pero bueno, en honor también a ello, algo nos vamos a atrever a decir. Cuando pensaba cómo encarar este panel que tiene por título Santas Fascinantes Modelo a Imitar, me encontré con que la causa de Santa Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, estaba muy atrasada para que ella sea beatificada. Habían pasado casi 40 años y la causa estaba trabada. Entonces, en un encuentro de capítulo general de los Carmelitas Descalzos con el Papa Juan Pablo II, le piden si él podía hacer algo por adelantar la causa. Y Juan Pablo II cuentan que se queda serio y dice, el problema de ella es que ha escrito mucho. ¿Sí? Así que bueno, los profesores aquí que escribieron mucho, o queman los libros o, o son mártires. Y la causa, bueno, va a cobrar un giro y se va a encarar por intermedio de que ella dio su vida por el martirio y ahí se va a acelerar. Por eso, cuando yo pensaba cómo encarar esto, no me voy a meter en sus escritos, en su doctrina, porque es inabarcable y hay gente mucho más capacitada para hacer. Yo, como decían en una charla pasada los hombres, los esquemáticos que soy, sumado a que soy canonista, en fin, ¿sí? Me centré en el panel Santa Fascinante Modelo a Imitar y por eso que les quiero presentar a partir de una frase que encontré, que ella es una santa a imitar y le voy a dar 13 tips en que se la puede imitar hoy en día a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Les decía Monseñor ayer que celebraba la misa, Monseñor Versosa, que el Papa Juan Pablo II le había dado 5 ítems para ser cristiano y con que imitemos uno, es para eso pedimos la misa. Yo hoy le voy a dar no 5 sino 13 y le voy a pedir con que imitemos 2, alcanza. Teresa Benedicta de la Cruz es judía de nacimiento, filósofa por vocación convertida al catolicismo, carmelita y mártir. Son títulos más que suficientes para que la miremos como una testigo generosa de la fe en Cristo y como maestra de vida espiritual para la gente de hoy. Edith no nace santa, como ningún santo nació santo, sumado a que ella no conoció de chiquita a Cristo, no conoció el Padre Nuestro, no conoció el Ave María, no conoció el Gloria, no tuvo en su casa ninguna imagen de ningún santo, ninguna imagen de la Virgen, ninguna medallita. Ni siquiera conocía el nombre, por citar a Filipenses, de aquel a que Dios exaltó y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y que toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. No conoció el nombre dulce del Señor Jesús. En ella, como en todos los santos, se va a cumplir la frase de Chesterton que dice: todo santo es un hombre antes de ser santo y se puede forjar un santo a partir de cualquier tipo de hombre. Vamos a ver entonces qué mujer era Edith antes de forjarse en santa y cómo a partir de las diferentes etapas de su vida nos deja enseñanzas para poder imitarla. Edith es judía de nacimiento. Dice un biógrafo: no es posible comprender el mundo y la personalidad extraordinaria de Edith Stein sin tener en cuenta su semitismo, su pertenencia al pueblo judío,
Todo en ella viene marcado desde su nacimiento hasta su muerte por la pertenencia a este magnífico pueblo, el de las promesas de Yahvé. Judía va a nacer y por ser judía va a morir, entregando su vida en la Segunda Guerra Mundial. Ella va a nacer el 12 de octubre del año 1891, justo el día en que los judíos celebraban la reconciliación, el día del perdón, el día de Yom Kippur. Es el día en que los judíos consideran el más santo y el más solemne del año. Era la época de nuestro Señor Jesucristo, el día en que el sumo sacerdote entraba al Santo Santorum y ofrecía por sí mismo y por todo el pueblo el sacrificio de la reconciliación. Que haya nacido en este día no deja de ser un signo de lo que será su vida, sobre todo su muerte. Ella se entregará para lograr la reconciliación de su pueblo y de toda la humanidad que tanto estaba sufriendo. Ella crece en un ambiente en donde la figura de su madre tiene un lugar protagónico. Ella es la menor de 11 hijos, 4 habían muerto cuando ella nace, y su padre era maderero de profesión, muere cuando ella tenía tan solo 4 años. Por esto su madre, Augusta, será la que sacará adelante toda la familia. Ella va a nacer en este ambiente en el que se destacaba la piedad judía de su madre. Edith fue educada en el respeto de las convicciones religiosas, morales e intelectuales de los demás. Pero el ambiente familiar lleno de gravedad y bajo la mirada y el temor reverencial de Dios de Israel es a la vez, y por eso mismo, un ambiente lleno de alegría, de paz y de serena confianza. Fácil para la maduración de las diversas personalidades de aquellos 7 hijos que sobrevivieron a la muerte del señor Stein, todo presidido por la figura recia y entera, a la vez amable, de Augusta Conrad. Su madre fue la que le enseñó el horror al mal. Dice la misma Edith, cuando ella decía, esto es pecado, este término expresaba para nosotros el colmo de la fealdad y de la maldad, y nos dejaba conmovidos. Su madre era una mujer decidida, judía firme y fiel, que influía con energía en todos sus hijos. Edith tenía en ella el modelo de una madre de familia que sabía compaginar perfectamente las exigencias de su profesión con las de su casa y que se dedicaba con esmero a la educación de sus hijos. Ella va a crecer en este ambiente familiar, sereno, alegre y lleno de trabajo, todo lo cual le va a llevar a sentir hacia su madre un amor inmenso. Se entenderá entonces que una de las mayores dificultades al convertirse y luego a tomar la decisión de entrar a la vida consagrada será el dolor que le causará a su madre, cosa que veremos dentro de un rato. Edith, judía por nacimiento, una vez convertida nos describe lo que significa para ella su origen. La cito a ella. No puede usted imaginarse lo que para mí significa ser hija del pueblo escogido, pertenecer a Cristo, no solo espiritualmente, sino también según la carne. Usted no sospecha lo que significa para mí cuando acudo por las mañanas a la capilla y echo una mirada al sagrario y a la imagen de María y me digo, ellos eran de nuestra sangre. Qué pensamiento, cómo vivía su pertenencia al pueblo judío, a su patria, a su origen. Por eso es el primer tic que uno puede imitar a Santa Teresa. El amor que tenía por su sangre, por su pueblo, por su patria. Y que eso nos lleva a preguntar si nosotros también tenemos ese amor, si nos interesa conocer nuestras raíces, si las queremos profundizar, si nos sentimos orgullosos, a pesar por ahí de las miserias que pueda haber en nuestras patrias, pero es nuestra patria, es nuestra carne, es nuestra sangre. Judith no va a renegar nunca de su origen, no quiere ocultar de dónde viene. Es consciente que su pueblo no quiso reconocer al Mesías,
pero ella como miembro del pueblo sí lo reconoce. Se va a sumar así a la lista de aquellas mujeres que dice el Evangelio que siguieron al Señor. Cuando Edith cumple los 14 años, le va a sobrevenir una crisis de identidad y de sentido de todo lo que hace. Como consecuencia de esto, va a dejar los estudios, se va de su casa materna a vivir con una hermana y va a comenzar a alejarse de Dios. Al cabo de un año vuelve a retomar el colegio y va a empezar a simpatizar con los movimientos que luchan por los derechos de la mujer. Una vez que terminó el bachillerato, se va a considerar a sí misma atea. Su ateísmo va a durar aproximadamente 10 años. Y junto al mismo va a comenzar su búsqueda de la verdad. Se agudiza también su inserción en los movimientos feministas. Ella va a descubrir que es una filósofa por vocación. Su fe se desvanece y quiebra al contacto con el mundo de la escuela y de las amistades. Percibe que su fe no le aporta nada a la vida y tampoco a sus compañeros, porque la fe se reduce a ciertos principios, pero no es una experiencia o un acontecimiento que cambie la vida. Parece que la crisis de Edith es una crisis religiosa típica de su edad en crecimiento y desarrollo. Está en plena adolescencia y como adolescente rechaza todo lo que venga impuesto. Esta crisis religiosa va a culminar en una quiebra de su fe judaica hasta el ateísmo que ella misma confiesa sufrir. Por eso va a decir: perdía mi fe infantil y casi al mismo tiempo comencé a sustraerme, como persona independiente, a toda tutela de mi madre y hermanos. Esta crisis de fe irá pasando por el contacto con ciertos profesores, del ateísmo al agnosticismo, y culminará finalmente con su conversión al catolicismo. Para entender esta crisis debemos tener presente esta vocación de filósofa, de buscadora de verdad que Edith tiene. Desde su más tierna infancia todo lo pasa por el filtro de la racionalidad. ¿Qué le llevó, podemos preguntarnos entonces, a perder esta fe? Ella, al ser muy observadora, va a percibir fuertes contrastes entre los que se dice profesar y la incoherencia con que se vive. Ve la separación entre la fe y las obras. Ella hará una lectura de gestos y cosas concretas en la práctica del culto. En primer lugar, percibe que las prácticas cultuales judías en las que ella participa, en el fondo no implican la vida del que las practica. Percibe una doble moral, especialmente en muchos jóvenes judíos que ella trata. Se va a quejar especialmente del ritualismo vacío que va a percibir en las exequias de sus familiares. Por eso el paso al ateísmo será un gesto de honestidad por su parte, por parte de esta mujer inteligente. Sus criterios no admiten verdades que no formen una unidad con la existencia del hombre. A pesar de su falta de fe, Edith mantendrá un ideal muy alto, cosa que ella no veía con excesiva nitidez en sus ambientes. Su etapa de atea será una etapa de mucho estudio. Ella va a estudiar germanística, historia, psicología y filosofía. A su vez será una chica normal, jugará al tenis, practicará remo, montañismo y música. Estudiando germanística se va a encontrar con el texto evangélico del Padre Nuestro en gótico, que la va a inquietar bastante. Ella misma señala este hecho como su primer encuentro con el cristianismo. En el ambiente filosófico estará con destacados filósofos: Husserl, Max Scheler, Reiner, Konrad Martius, Heidegger, entre otros. Con ello va a aprender a estudiar la filosofía. Edith en su vida pasó por muchas crisis, pero es curioso que las crisis que habrá de atravesar nunca han sido debido a perezas o holgazanería, sino siempre motivados por el deseo de conocer más y mejor la realidad, el sentido de todo, del ser de las cosas, de la vida y de la propia existencia. Aquí seguimos descubriendo a esta santa fascinante. Segundo tics. Ella va a ser una mujer que busca la verdad y que no se aferra a un pasado
o a una idea. No tiene miedo de dejar lo que considera como suyo por seguir la verdad que va a encontrar. Podemos preguntarnos nosotros, ¿buscamos la verdad en nuestra vida? ¿Estoy dispuesto a dejar lo que tengo como seguro por seguirla? ¿Baso mi vida en la verdad? Edith, sin saberlo, estaba cumpliendo aquella oración de Jesús al Padre que le pide: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Empezamos a ver también esta necesidad entre la fe que se profesa y la moral que se vive. Ella se aleja de su religión por percibir una separación muy grande. Qué mal que le hace hoy en día a la Iglesia que los cristianos no vivamos esta unidad, que los cristianos no dejemos que nuestra fe guíe nuestro obrar. Y eso a su vez va a ser lo que Edith la va a llevar a convertirse al catolicismo, como veremos dentro de un rato. Nuevamente se va a cumplir en su vida la palabra de Dios. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. También podemos aprender de este modelo de mujer el valor de las crisis. ¿Quién alguna vez no tuvo una crisis? Las crisis son el compañero de camino de la vida. Ellas pueden o hacernos caer o nos pueden hacer levantar con más fuerzas. Y este es el ejemplo que nos va dando la vida de Edith. Las crisis las fueron haciendo cada vez más fuerte. Después de mucho buscar la verdad y preguntarse como Pilato qué es la verdad, supo descubrirla en la misma persona que Pilato tenía delante, Jesucristo. Su pasión por la verdad la llevó a Cristo. Él mismo le había confesado a Pilato: para esto he venido yo al mundo, para dar testimonio de la verdad. Por eso ha escrito Edith, ya convertida, que quien busca la verdad, sea o no consciente de ello, busca a Cristo. Y también mi sed de verdad era en ese entonces mi única oración. De esta forma se da fin a la etapa de ateísmo, que va a durar hasta los 26 años, y va a comenzar su vida de convertida al catolicismo. Su conversión, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, no va a ocurrir de golpe, de un día para otro. Es más bien un proceso lento, en la que juega la gracia de Dios y también la libertad del hombre. Veamos entonces cómo se fue dando ese proceso. El primer paso se dio así. En cierta ocasión estaba visitando la Catedral de Frankfurt con una amiga por motivos meramente turísticos. Pero ocurrirá algo que será el comienzo de su conversión. Dejemos que ella misma relate lo que vio. Entramos un minuto en la catedral y mientras estábamos allí en respetuoso silencio, llegó una mujer con su cesta de la compra y se arrodilló en un banco para hacer una breve oración. Eso era para mí algo totalmente nuevo. A las sinagogas y a las iglesias protestantes que yo había visitado, se iba solamente para los oficios religiosos. Pero aquí, alguien acudía en medio de sus ocupaciones diarias a una iglesia vacía, como para un diálogo confidencial. Nunca he podido olvidar esta escena. El segundo paso tiene por protagonista a su maestro Adolfo Reinach y a su esposa Ana, judíos como ella. Se convertirán en amigos entrañables. Esta amistad será decisiva para la conversión de Edith, en quien crecía con interés el estudio y la pasión de las cuestiones religiosas. El matrimonio se había convertido al cristianismo protestante. Adolfo va a morir en la guerra en 1917. Ella temía el encuentro con su viuda Ana. Esperaba verla hundida, desesperada, pero se va a encontrar con otra realidad. Va a encontrar a Ana transformada por la prueba. Va a decir Edith: sus delicados rasgos ciertamente revelaban el sufrimiento
por el que Ana atravesaba desgarrándola. Pero ya la fuerza de Cristo estaba en su alma. La cruz había penetrado en lo más íntimo de su ser, la había herido, pero la había curado al mismo tiempo. Ella misma nos contará lo que pasó luego de ese encuentro y cómo fue algo decisivo para su vida de conversa. Dice Edith: aquel fue mi primer encuentro con la cruz, con esa fuerza divina de la cruz que le da a los que la llevan. Por primera vez se me apareció la forma visible, la iglesia, nacida de la pasión de Cristo y victoriosa sobre la muerte. En ese mismo momento mi incredulidad claudicó. El judaísmo palideció a mis ojos, mientras la luz de Cristo se alzaba en mi corazón. Por esta razón, al tomar los hábitos de Carmelita, he querido unir mi nombre al de la cruz. El tercer paso será que uno de sus maestros, Max Scheler, va a entrar a formar parte de la Iglesia Católica, aunque luego morirá fuera de ella. Su genio le presentará a sus discípulos un mundo del pensamiento que estará fuertemente impregnado de su catolicismo. Y el último, el cuarto y decisivo paso, ocurrirá 4 años después de la muerte de su amigo Reinach, en el año 1921. Durante esos años la semilla que recibió irá madurando silenciosamente. La gracia no deja de trabajarla y ella no ceja en su abrirse cada vez más a la misma, aunque todavía no entiende estas cosas. Pasados estos años tendrá lugar este suceso esencial para su conversión definitiva, el encuentro con Teresa de la Cruz. En el verano de 1921 los esposos Conrad Martius se van de vacaciones y dejan su casa al cuidado de Edith. Antes de partir, la señora lleva a su amiga al armario de los libros y le rogó que escogiera a placer. Edith misma nos cuenta: sin elegir, tomé al azar el primer libro que cayó en mis manos. Era un grueso volumen, cuyo título era Vida de Santa Teresa de Ávila, escrita por ella misma. Comencé a leer y quedé a punto tan prendida que no lo dejé hasta el final. Al cerrar el libro dije para mí: esto es la verdad. Cuando Edith comenzó a leer la autobiografía teresiana, anochecía. Pasó leyendo la noche entera. Amanecía el día. Al amanecer, luego de tomar el libro y leer, como cuenta la misma conversión de San Agustín, Dios la había cautivado y ella ya no se pudo separar de él. No puede extrañarnos que todo lo auténtico y noble, todo lo verdadero y bueno, sea acogido con gozo en el corazón de quien busca con sinceridad la verdad. Máxime para quien, como Edith, ha hecho de su existencia entera la búsqueda de esta verdad. En ella también está la imagen del Verbo, de aquel que vino a este mundo para dar testimonio de la verdad. Por la mañana va a ir a la ciudad a comprar 2 cosas, un catecismo católico y un misal. Lo va a estudiar hasta que asimila todo su contenido. Solo después de esta asimilación se va a acercar a la iglesia y participa de la Santa Misa. Recibirá el bautismo el 1 de enero de 1922. La noche vieja pasó la catecúmena en vigilia de oración. En las primeras horas de la mañana de aquel nuevo año se realizó el milagro y el misterio del bautismo. En agradecimiento tomó el nombre de Teresa. El mismo día recibió también la Eucaristía, el pan de los fuertes, del que en adelante diariamente nutrió su alma. Edith ya era cristiana, era hija de la Santa Madre Iglesia. Edith había encontrado la verdad, era feliz, pero le quedaba algo todavía por hacer y era consciente de lo difícil que era comunicarle a su madre la decisión. ¿Había olvidado Edith, en medio de la dicha y felicidad de su gracia, con qué golpe mortal hería el corazón de su anciana madre? No. Su interior temblaba de espanto cuando pensaba en el modo de comunicar a su querida madre la novedad de su vida. La noticia era un abismo separador que amenazaba devorar en sus profundidades todo lo que hasta entonces había sido para ella la claridad, el calor, la alegría más pura, el amor de una madre. Y ella misma había abierto el abismo, pero tuvo que hacerlo.
Como hemos visto, su madre era una judía verdaderamente creyente y consideraba como una apostasía que alguien abrazara otra religión. La señora Edith estaba convencida de que su empeño por lograr el abandono del catolicismo de su hija era una empresa imposible, pero sin embargo insistía, no pudiendo resistir a su empeño, por lo que un día le dirá a la misma Edith con pesadumbre: así es, ya tengo abierto mi sepulcro. Pero ante este sufrimiento materno, Edith, siendo fiel a la enseñanza que la misma madre le había dado, supo mantenerse inconmovible en su decisión ante cualquier ataque que le sobreviniera. Ella quiso entrar en el Carmelo, pero su director espiritual no se lo autorizó, en atención a su madre, pero también al apostolado que podía hacer en el mundo. Ella va a comenzar a dar clase en el colegio de monjas dominicas de Santa María Magdalena. Qué grande que fue su sorpresa cuando entró y se encontró con el cartel con la palabra Veritas, verdad, el lema de la orden dominicana. Aquí va a encontrar una nueva ganancia para su alma ansiosa de verdad, la doctrina y la figura de Santo Tomás. El tema femenino va a encontrar en ella una expresión sana y objetiva. Su temática versará principalmente sobre el papel de la mujer en la sociedad y sobre asuntos de la educación. Ella comprende, ante todo, que el cristianismo es un encuentro con la persona de Jesucristo, como años después insistirá mucho el Papa Benedicto XVI. Su conversión nos sirve de ejemplo para nuestras vidas. Primero destacamos, el quinto tic, el ansia de buscar la verdad. Deja todo al encontrarla. Toda verdad, todo lo que es verdad nos pertenece a nosotros los cristianos, había dicho San Justino en el siglo II. Quien busca la verdad la encuentra, y esa lleva a quien es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero quien busca la verdad tiene que tener el valor y el coraje de dejar todo lo que nos aparta y separa de ella, por más doloroso que sea. Edith nos dio el ejemplo ante la presión de su propia madre. Y eso nos tiene que hacer a preguntar en nuestras vidas: ¿buscamos esa verdad? ¿Tenemos el valor para seguirle y dejar lo que tenemos que dejar? Otra enseñanza es, según el ejemplo de la señora en la Catedral de Frankfurt, lograr que la fe impregne nuestra vida. Nosotros no somos cristianos para cumplir ritos exteriores, sino para lograr que toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones sean un fiel reflejo de ese encuentro con el Dios personal. También nos enseña que todo lo que hagamos repercute en la vida de los otros, sea para el bien, pero también para el mal. Esta señora de la Catedral de Frankfurt no sabía el bien que estaba haciendo. ¿Cuántos bien podemos hacer con nuestra obra silenciosa de cristianos? Pero también cuánto mal podemos hacer cuando no nos comportamos y no vivimos esa fe. Ya vimos cómo le fue negada la entrada al Carmelo, pero con el correr de los años podrá entrar y será así carmelita. A lo largo de su vida como católica, tuvo que ir aplazando su ingreso al Carmelo. Pero ¿habría aguantado la madre ese segundo golpe de la entrada al Carmelo si Edith lo hubiera llevado a cabo inmediatamente tras su bautismo? Ciertamente su llegada al Carmelo va a constituir para su anciana madre un golpe tremendo, pero la que había sido siempre fiel buscadora de la verdad, ve que no tiene más remedio que ser fiel también ahora a la respuesta de la llamada del buen pastor, y no solo escucharla, sino ponerla en práctica. Y como dice su madre Santa Teresa de Ávila, con una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajase lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llega ya, siquiera se muera en el camino, o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. De esta forma, y luego de despedirse de su familia para siempre, el 14 de octubre de 1933, mientras en Alemania comienza a cundir el odio antisemita, en vísperas de la fiesta de Santa Teresa, va a entrar al Carmelo. Ese día va a decir:
Ahora estoy en el lugar al que desde hace tiempo pertenecía de corazón. El 15 de abril de 1934 toma el hábito con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Ese día, va a decir Edith tristemente, no hubo nadie de su familia. Detrás de sí dejaba toda una vida en la que había alcanzado un nombre. Ahora todo eso no importaba, desaparecía de su mente para sumergirse en la contemplación de Dios. Contaba con 42 años. Se llamó a sí misma Teresa Benedicta de la Cruz. Teresa era su nombre del bautismo y de su madrina celestial. Benedicta por las relaciones que tenía con la Orden de San Benito, sus directores espirituales eran benedictinos. Y de la Cruz sabía que se desposaba con el crucificado, y además por el sentido que descubre en el momento histórico en que se hace carmelita, cargar con la cruz que caía sobre su pueblo, entrar en el Carmelo con el deseo de hacer verdad en su vida el ideal que su nombre indica. Su vida será la de una monja más, oración, vida comunitaria y trabajo. No quiso ningún tipo de privilegio. En 1938 se destruyen prácticamente todas las sinagogas en Alemania y se persigue con más odio a los judíos. Teresa Benedicta estaba dispuesta a compartir el destino de su pueblo, pero su pertenencia en el convento ponía en peligro a toda la comunidad religiosa. Por eso es llevada el 31 de diciembre de 1938 a un Carmelo de Holanda. El 1 de septiembre, con la invasión de Alemania a Polonia, va a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Algunos de sus familiares consiguen emigrar. Su hermana Rosa, también convertida al catolicismo, se va a refugiar en el mismo Carmelo de Holanda, en donde se hará hermana lega. Enseñanzas. El cumplir con humildad los trabajos, no buscando privilegios por los logros obtenidos. También podemos ver el cumplimiento de las palabras del Señor. Una cosa te falta, cuanto tienes véndelos y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Edith supo dejar hasta su propio nombre, en adelante será Teresa Benedicta de la Cruz. El 10 de mayo de 1940, Holanda también es ocupada por las tropas alemanes. El 2 de agosto del 42, los nacionalsocialistas van a llegar al convento donde ella estaba y se van a llevar a las dos hermanas. Ahora las hermanas Stein tienen que venir con nosotros. Pueden cambiarse o llevar los hábitos religiosos. Necesitan una manta, un vaso, una cuchara y comida para 3 días. Ven, Rosa, dirá Edith, vamos a inmolarnos por la salvación de nuestro pueblo. Va a comenzar así su peregrinación hacia el martirio. Son llevadas a 2 campos de concentración en Holanda. Puesto que ya no tenían los consuelos de la Santa Misa y los sacramentos, se van a dedicar completamente a las obras de la fe y la caridad. Todas las personas que se acercaban a ella las van a considerar un ángel e intentaban hablar con ella para que las animara en la fe y encontrar fuerza en su ejemplo. Un funcionario holandés va a dar este testimonio. En el infierno del campo de concentración, ella vivía y rezaba como una santa. Me dijo en una conversación, el mundo está hecho de contrastes, pero estos al final desaparecerán. Solo quedará la caridad. ¿Cómo podría ser de otra manera? Hablaba con seguridad humilde y suscitaba conmoción en quien la escuchaba. Una conversación con ella era un viaje a otro mundo. En aquel momento el campo de concentración no existía. En otra ocasión me dijo, nunca hubiera imaginado que los hombres pudieran ser así y que mis hermanos tuvieran que sufrir tanto. Cuando fue seguro que tenía que ser llevada a otro lugar, le pregunté si podía ayudarla e intentar liberarla. Me sonrió y me contestó que no había razón para hacerle un favor especial a ella y a su grupo, que no era justo sacar partido del hecho de ser bautizada. Si no pudiera participar del destino de los demás, despreciaría su vida.
No, nunca, contestó. Así se dirigió hasta el tren junto a su hermana Rosa. Puedo ser testigo de su sonrisa, de la fuerza invencible que la acompañó hasta Auschwitz. El 7 de agosto son deportadas al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, donde llegan el 9 de agosto y el mismo día son asesinadas en la cámara de gas. ¿Qué enseñanza nos deja su martirio? En primer lugar, estas son unas fotos del campo de concentración. Así era una cámara de gas. Así era el gas que utilizaban para matar. Restos del gas utilizado. La chimenea. El horno. Y este es el campo de concentración de Birkenau, donde ella fue asesinada, donde llegaba el tren. Es el actual cámara de gas que cuando perdieron la Segunda Guerra Mundial los alemanes destruyeron, la dinamitaron. Esos son los restos donde ella fue martirizada. ¿Qué enseñanza nos va a dejar su martirio? En primer lugar, no quiso buscar privilegios por ser bautizadas. A veces nosotros buscamos nuestros privilegios por ser bautizados. También supo cumplir la voluntad de Dios, supo aceptar lo bueno y lo malo. Cumplió lo que dice el profeta Job: resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no lo estamos para recibir lo malo. También nos muestra que la vida se gana dándola, entregándola, ofreciéndola. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y por último, supo ser un signo de caridad y esperanza. Signo de caridad y esperanza que nosotros podemos hacer presente en todo ambiente en que estemos, por más que sea triste, por más que sea difícil. Es canonizada por San Juan Pablo II el 11 de octubre del 98 y en el 99 será declarada copatrona de Europa, junto con San Benito, Cirilo y Metodio, Catalina de Siena y Brígida de Suecia. Como decía Juan Pablo II en su beatificación, Edith es un regalo de Dios, una llamada y una promesa para nuestra época. Siempre fue una buscadora de la verdad, y esa búsqueda encontró sus frutos en el encuentro con Cristo y en toda su producción literaria. Teresa, bendecida con la cruz. Es imposible entender nada de su vocación victimal, corredentora y reparadora, sin la espiritualidad de la cruz, sin el amor del corazón de Cristo y del de su madre, la Virgen, sin ser amiga de la cruz. El corazón de Jesús fue roto por amor. En el caso de Edith, quebrantado y traspasado por la verdad, por el amor que es Cristo, que es la cruz. Edith, mujer fuerte, convencida, luchadora por los legítimos derechos de la mujer, escritora sobre muchos y profundos temas de la cuestión femenina, feminista convertida, que supo con su vida romper muchas barreras, que dejó con su doctrina un abundante legado sobre la mujer, digna de estudio, pero que supo, sobre todo, lograr lo más importante que una mujer puede hacer en la vida: ser santa. Teresa Benedicta de la Cruz, modelo de mujer, modelo de cristiano. Se dice que algunos santos hay que admirarlos y no imitarlos. Con ella no pasa lo mismo. Ella es para admirar, pedirle e imitar. Ruega por nosotros, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, copatrona de Europa. Muchas gracias.